Bienvenida. Señor Cáceres, buenos días, bienvenido a RTL Noticias y Conectados TV. Un gusto estar con ustedes, a sus órdenes. Señor Crisólogo Cáceres, estamos recibiendo muchas llamadas telefónicas porque hay mucha preocupación acerca del cobro de IGB a plataformas digitales. ¿En qué afectaría esto a los usuarios, por favor, señor Cáceres? El gobierno ha publicado al amparo de las facultades legislativas delegadas por el Congreso un decreto legislativo. Dicho decreto legislativo lo que establece es modificar el IGB, Impuesto General a las Ventas, a fin de cobrarle ese impuesto a los prestadores de servicios digitales que no están domiciliados en el Perú. Empresas como Google, empresas como Netflix, empresas como Prime, empresas como HBO, empresas de todo tipo que nos dan televisión y otros servicios que no están domiciliadas, repito, en el Perú. Se les pretende que ellas le paguen al fisco peruano 18% por concepto de IGB, lo cual es imposible. A esas empresas no se les puede cobrar porque simple y sencillamente, repito por tercera vez, no domicilian en el Perú, no tienen RUC y por tanto, al no ser empresas domiciliadas, no les alcanza lo que disponga la legislación peruana. Eso lo sabe el gobierno y sin embargo ha dado esta norma. También el gobierno lo que sabe es que al final, como la empresa no va a pagar, quien va a pagar va a ser el consumidor, quien va a pagar va a ser el usuario. Entonces, ¿cómo va a suceder eso? Si ahora tú, por ejemplo, pagas por Netflix 45 soles, vas a tener que adicionarle un 18% a ese concepto, con lo cual pasarías a pagar 52 soles. Pero la cosa no queda allí, la cosa es más seria. ¿Por qué? Porque como el gobierno no tiene la facilidad para cobrarle al usuario el impuesto, lo que va a hacer es pedirle a los bancos, que son los que nos debitan de nuestras tarjetas de crédito o de nuestras cuentas, la mensualidad que tenemos que pagar, le va a decir: banco, debita del consumidor el impuesto de 18% y envíamelo a mí a mi cuenta del Ministerio de Economía. Por ese trabajo que va a hacer el banco, obviamente va a cobrar una comisión porque va a tener un costo. ¿Y quién creen ustedes que va a pagar esa comisión? El usuario. Entonces, al final, el usuario va a pagar el servicio, como lo venía pagando, más un 18% por concepto de impuesto, más una comisión bancaria por el hecho de debitarnos el servicio y remitirle el dinero al cliente. ¿A cuánto ascenderá la comisión bancaria que nos van a cobrar? No se sabe aún, pero la van a tener que cobrar, porque el banco no hace nada gratis. La comisión podrá ser de 5 soles, 6 soles, 10 soles, no lo sabemos, es una incógnita. Pero acá lo que llama la atención que es que el gobierno haya expedido un decreto legislativo a sabiendas de que es de imposible cumplimiento, a sabiendas de que la empresa, que es la que teóricamente debería pagar el impuesto, no lo va a pagar. O sea, el gobierno de antemano expide un impuesto sabiendo que nosotros somos los que vamos a pagar. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué ha hecho esto? Porque es una manera muy sencilla de recaudar, de hacer caja, sin mover un dedo. O sea, el gobierno no te va a prestar el servicio, el gobierno no te va a dar ninguna facilidad, pero va a cobrar. Te va a cobrar por hacer, por tener derecho a utilizar una plataforma digital. Eso es la verdadera milanesa. En lugar de mejorar sus sistemas de recaudación, en lugar de invertir en actividades que generen rentabilidad, en lugar de estar financiando proyectos que no conducen a nada, en lugar de estar permitiendo que los congresistas eleven el sueldo y se otorguen bonos cuando les parezca mejor, en lugar de hacer todas esas cosas que generan egreso tras egreso, tras egreso, tras egreso, el gobierno ha optado por lo más sencillo: cargarnos a nosotros los consumidores el pago de un impuesto que saben ellos perfectamente que las empresas no domiciliadas en el Perú no van a pagar. Ahora, muy buenos días, señor. Gracias por atendernos, señor Crisólogo. Mire usted acaba de decir una gran verdad. Un país que está realmente con el hartazgo del gobierno que no otorga buena seguridad, buena economía. Si no hay seguridad, imagínese usted cuántas bodegas se están cerrando. Mire usted qué temor hay inclusive de las personas de transitar por las calles. Si no hay seguridad, no hay una fortaleza para poder adquirir un buen ingreso económico. Segundo, hay un hartazgo con el Congreso de la República, que tampoco está sacando leyes favorables a favor de la comunidad. Y encima, ahora,
de una forma facilista, quieren cobrar precisamente o el IGB por usar, en este caso, pues, las redes sociales, por utilizar streaming, etcétera, etcétera, cuando realmente la población requiere estar informado, primero. Segundo, realizar sus transacciones comerciales para poder empezar a crecer. No los dejan crecer y ya le están cobrando. ¿En qué podrá terminar todo ello si tenemos mucha adversidad como lo estamos dando a conocer, señor Crisólogo? Bueno, la recapitulación que has hecho es real, ¿no? Es decir, nosotros decimos la recaudación actual, ¿en dónde se va? ¿En qué se gasta? ¿En qué se emplea? Porque en seguridad, de hecho, que no es, ¿correcto? No vemos que mejoren las cosas. En combate a la corrupción tampoco. Entonces, ¿a dónde se va la plata? No lo sé. Pero ya llegará el momento en que se hagan las auditorías correspondientes para determinarlo. Lo que sí es claro que el consumidor va a tener una nueva carga sobre sus espaldas, ¿no? Porque la ley está redactada en un término tan general que cabe todo. Van a estar afectados al impuesto el acceso y o transmisión en línea de imágenes, series, películas, documentales, cortometrajes, videos, música como Spotify y cualquier otro contenido digital. Va a estar afectado el almacenamiento de información en la nube. O sea, la gente guarda su información en la nube porque es más segura y tiene una capacidad de acumulación mucho mayor. Van a estar afectados el impuesto del acceso a redes sociales, ¿no? Va a estar afectado el impuesto del servicio brindado por periódicos o revistas en línea. O sea, hay personas que con fines académicos o con fines laborales necesitan consultar determinados periódicos o revistas científicas para mantenerse actualizados con fines educativos. Eso se va a ver afectado. El servicio de conferencia remota, como el Zoom que estamos utilizando en este preciso momento, se va a ver afectado. Entonces, ¿qué va a suceder? La gente está hablando mucho de la televisión por streaming, el Netflix, el Amazon Prime, etc. Pero no es solo la industria del entretenimiento a la que, dicho sea de paso, todos tenemos derecho, la que se va a ver afectada. Se va a ver afectados todos estos temas. O sea, el Zoom, que tenga un impuesto para que esté grabado, implica que va a afectar la educación, las conferencias, el teletrabajo, la educación a distancia hacia confines distantes del Perú. Utiliza este tipo de servicios, se va a encarecer. Y entonces es un golpe a la educación, porque esa educación en la cual la presencialidad es muy complicada, se ve beneficiada por la tecnología. El tema también de que nosotros estamos yendo a contrapelo de lo que está pasando en otros países. La OCDE, por ejemplo, el selecto club de países que tienen economías saneadas, la OCDE, a la que el Perú intenta entrar vanamente hace varios años, acaba de adoptar un acuerdo en virtud del cual este tipo de impuestos, conocidos como impuestos Google, no se pueden dar en los países hasta fines de diciembre. ¿Por qué hasta fines de diciembre de este año? Para que ellos tengan tiempo de revisar y armonizar la legislación de los países a fin de que haya una legislación internacional sobre los impuestos a este tipo de empresas transnacionales. Mientras la OCDE está haciendo eso, Perú vamos a contrapelo, vamos contra el reloj de la historia y estamos dando esta clase de impuestos que lo único que hacen es gravar de manera muy, pero muy dura la economía de los padres de familia. Además, piensen, ya que hablamos de padres de familia, que estos servicios, los chats, las redes sociales, la televisión por streaming, los aplicativos como Uber para geolocalizarte, como Waze, para geolocalizarte, etcétera, etcétera, todo se va a ver afectado por el pago de impuestos. Entonces, hay muchos padres de familia que hacen gran esfuerzo, se privan de cosas para poder pagar el paquete mínimo de Netflix, por ejemplo, para que sus hijos tengan algo que ver y no estén expuestos a la televisión que tenemos en este país. Ahora ese padre, cuando le carguen 18% y le carguen adicionalmente una condición bancaria, de repente ya no va a poder pagar Netflix. ¿Alguien ha pensado en eso? Se va a afectar a las personas más necesitadas. También va a tener otro tipo de afectaciones, porque se va a favorecer la informalidad. En la actualidad, muchas personas pagan su servicio. Yo pago mi servicio, tú pagas tu servicio, Pedro paga su servicio, contratamos. Pero cuando se haga tan gravoso, tan costoso pagar el servicio, seguramente que ya los tres no pagaremos, sino que los tres nos ponemos de acuerdo y diremos, pague uno solo y los otros nos colgamos del servicio del otro. Con lo cual también va a suceder eso. Y además, si se encarece demasiado el servicio, va a regresar la informalidad y la piratería de videos que había caído. Porque la tecnología, la televisión por streaming mató la piratería. Uno decía, la piratería no tiene cura, es un mal imposible de vencer. Por años
unos cuantos operativos que se hacían cada año por parte de la Fiscalía y de Indecopi para requisar DVD pirata o CD pirata. Bueno, pero siempre seguía floreciendo la piratería. Pero llegó la televisión por streaming, con tarifas accesibles para todos los bolsillos, con una diversidad de oferta, mató pues la industria pirata del video. Pero si ahora la televisión por streaming se hace tan cara, va a regresar pues la piratería. Entonces, por donde lo miren ustedes, por donde lo vean, se trata de un impuesto abusivo, antitécnico y de imposible cumplimiento. Por eso es que ASPEC está pidiendo su derogatoria, que recapaciten, por favor, y deroguen este impuesto. Señor Cáceres, ¿cómo se está manejando esta situación? Creo que Colombia también a partir de este año empezó a cobrar a través de estas... Y en otros países que ya tienen esto, ¿cómo se está manejando, señor Cáceres? Bueno, en todos los países que se ha implementado este tipo de impuesto, en todos ellos sin excepción, la tarifa subió. En todos. O sea, no hay un caso que digas que la tarifa se mantuvo o mucho menos que bajos. En todo se incrementó. Ahora, recordemos también que en países europeos o en países norteamericanos es donde están las filiales de todas las empresas, la casa matriz. Entonces, ellos tienen legislación tributaria que les es aplicable. Pues. Ellos tributan en sus países, pero distinto es el caso de Perú, que quiere cobrar a una empresa que está domiciliada en Los Ángeles, California, o una empresa que está domiciliada pues en Londres, por decirle, ¿no? Entonces es distinto el supuesto. Pero aún así, ellos están realizando esfuerzos, como se acaba de mencionar, por armonizar la legislación a fin de que nadie se esté disparando por su lado. Creo un impuesto por acá de tanto, yo creo un impuesto por allá. Han dicho, tranquilos, cálmense, dicen los países de la OCDE. No hagan nada hasta diciembre, que vamos a tener una ley tipo, una tributación tipo estandarizada para que todos nos sigamos a los mismos parámetros. ¿Y qué han dicho los países de la OCDE? Ok, esperamos, porque es lo correcto. Porque si no haces eso y cada uno se dispara por su lado, lo que vas a tener es una legislación desordenada, una legislación internacional dispareja y puede generar competencia desleal, porque en algunos países van a haber determinadas condiciones y en otros determinadas condiciones más agresivas que van a perjudicar por un lado a las pequeñas empresas, a los hogares de menor recursos, pero también van a desalentar la inversión. Entonces, no hay una sola persona hasta ahora que yo haya leído o que haya visto que está a favor de este impuesto selectivo al consumo, porque grava, repito, innecesariamente a los consumidores que antes y por años han venido disfrutando de un servicio que les ha permitido educarse, informarse, trabajar, correcto, y relacionarse entre sí. Y ahora vamos a pagar por eso, es inaudito. Bueno, le agradecemos infinitamente, señor Cáceres, por la gentileza que ha tenido de, obviamente, ampliarnos este panorama que es de vital importancia para los televidentes y oyentes que están bastante preocupados con esta actitud. Muchas gracias, muy amable, que tenga buen día, señor Cáceres. Igualmente, gracias. Buenos días. Señoras y señores, el señor Crisólogo Cáceres ha manifestado claramente lo que está pasando en el país. Un análisis exhaustivo, concreto y sobre todo, ¿no? La economía para muchos peruanos no anda bien. Imagínense, si ni siquiera el país crece contundentemente en lo económico, ¿cómo harán las pequeñas microempresas que requieren precisamente de este tipo de servicios? Son las 10 de la mañana con 19 minutos, 10 con 19 minutos en la mañana. Somos la primera cadena informativa descentralizada de todo el Perú.